Ok. Apreciados colegas, muy buenas noches. Bienvenidos a su jueves farmacéutico, el evento académico gratuito de compartir conocimientos, experiencia eh, y todo lo que tiene que ver con nuestra experticia en el ámbito farmacéutico, incluyendo, e insisto en ello, no solamente somos medicamentos, somos dispositivos médicos, alimentos, cosméticos y demás relacionados con todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud y el bienestar. Los jueves farmacéuticos, ya en abril cumplimos 5 años en esta actividad. Desde la Unidad Regional Valle reciban un fraternal saludo. Quiero darle la palabra a nuestro presidente nacional, Federman Núñez, que tiene un saludo para ustedes y una invitación especial. Y luego procedemos a presentar a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Rafael Enrique Campo Misa. Federman, por favor, adelante. Gracias, mi estimada Yasmín. Bueno, pues, Federman, no se le qué bueno. escucha. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿Ya me escuchan? sí, pero lejos. Ah, ¿Aló? ¿Ya me escuchan? Ya, Bueno, muchas Tiene que gracias. subir un poquito el volumen o pegarse un poco más el micrófono, por favor. Ya, listo. Bueno, muchas gracias. Darle la bienvenida, agradecer a la Unidad Regional Valle y a su presidenta, a mi estimada colega Yasmín, por esta iniciativa que ha aperturado en el tiempo y que todos los jueves nos trae una propuesta de experiencia de los colegas químicos farmacéuticos y hoy con nuestro colega Rafael Campo, que es una persona muy experimentada en el tema farmacéutico. De verdad, gracias Rafa por esta oportunidad. Comentarles que dentro de los procesos que desarrollamos, pues tenemos en este momento al colega Milber Rojas como director del Fondo Nacional de Estupefacientes, con el que hemos conversado y estamos pendientes de tener una reunión para determinar y proponer iniciativas de trabajo conjunto con el colegio. De igual forma, pues comentarles, aunque mi estimada Yasmín no lo incluyó, pero que me parece que es un evento muy importante, que son los 90 años del Instituto Nacional de Cancerología aquí en Bogotá. Es un evento gratuito que se va a desarrollar en el Centro de Convenciones Ágora los días 26, 27 y 28 de febrero. Pues ustedes pueden entrar a la página del instituto e inscribirse. Invitación especial porque también ahí tenemos participación los colegas químicos farmacéuticos. El día viernes tendremos una mesa de trabajo y un foro sobre radiofarmacia. Recuerden que también existe la radiofarmacia, un campo de acción de los profesionales químicos farmacéuticos que es importante conocer. Entonces, de verdad que queremos comentarles pues que esta es una actividad de valor agregado que involucra pues a nuestros aliados y especialmente pues a todos los colegas que trabajan en la institución, incluyendo a mi estimada Yasmín. Entonces, de verdad, muy grato. La segunda invitación, pues también a nuestro congreso. Creemos que es un congreso que tiene todas las calidades académicas de integración, de trabajo, también de parte cultural. Pues vamos a tener una inauguración muy especial. Entonces, de verdad que los esperamos. Y muchas gracias por estar aquí, tanto siendo colegas asistentes como también la oportunidad de invitarlos a que se inscriban como colegas conferencistas y compartan su experiencia. Muchísimas gracias y también a ti, Rafa, y a mi estimada Yasmín. muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Federman. Efectivamente, del 26 al 28 tendremos el Congreso Internacional del Instituto Nacional de Cancerología, 90 años por el control, la prevención y tratamiento del cáncer. Va a estar radiofarmacia, fitoterapéuticos, biológicos, biotecnológicos, además de todo lo que tiene que ver con las diferentes unidades funcionales y especialidades médicas
que involucra todo lo que tiene que ver el tratamiento integral del cáncer. Entonces, es un evento gratuito en Bogotá, Centro de Evento Agora, y tenemos el Congreso de Ciencias Farmacéuticas Barranquilla, Hotel del Prado, del 21 al 23 de agosto. Están todos cordialmente invitados. Entonces, señores, sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos en esta noche en especial. Entonces, esta noche nos acompaña el doctor Rafael Enrique Campo Misas, químico farmacéutico de la Universidad de Cartagena, con maestría en formulación de productos químicos de la Universidad ICESI, es funcionario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Cali, profesional especializado en esta secretaría digital. Es profesor hora cátedra de farmacotecnia y farmacia industrial de la Universidad Santiago de Cali, gerente técnico del laboratorio QFA, un gran ejemplo para todos que sí podemos ser emprendedores. Los químicos farmacéuticos tienen un laboratorio con más de 20 años de existencia, muy bien posicionado en el Valle del Cauca. Rafael ha sido un ferviente activista de la profesión, de la actividad gremial desde su época de estudiantes. Es presidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de la Unidad Regional Valle del Cauca. Esta noche Rafael nos acompaña en esta actividad de los jueves farmacéuticos con el tema regulación y manejo de medicamentos y sustancias controladas especiales por el Estado, a propósito de lo que mencionaba Federman, de nuestro colega Milber Roja, director del Fondo Nacional de Estupefacientes. Rafael nos trae hoy esta charla en la que tiene bastante experticia, sobre todo capacitando a funcionarios que hacen IBC de este tipo de productos. Entonces, por favor, compañeros, eh, les invito a que escuchemos esta charla. Cualquier inquietud, comentario, por favor, al final de la misma pueden escribir sus inquietudes en el chat, y no siendo más, les invitamos a a registrar su asistencia, escribir sus preguntas en el chat, y a los que estén interesados en participar como conferencista, también lo diligencien el link para ello. Con ustedes, el doctor Rafael Enrique Campo Misa. Adelante, Rafael. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Levanta un poquito la voz, por favor. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Para mí es un placer brindar esta capacitación, porque esta es la capacitación que nosotros hacemos a nivel departamental y a nivel distrital. Cali, por haber desarrollado nuevas competencias a nivel distrital, también asume exclusivamente la inspección de vigilancia y control junto al departamento. Nuestro tema es un tema muy importante porque significa exclusivamente el control de algunos medicamentos de control especial por el Estado. Y más allá, las materias primas que se utilizan para las preparaciones, ¿sí? Y esas materias primas también pueden producir abuso y dependencia y son enlistadas en ciertas reglamentaciones. El contenido, como profesor de la cátedra, enlazamos el contenido, que son los conceptos de medicamento de control especial, cuál es la clasificación, cuál es la competencia a nivel nacional y a nivel regional y a nivel departamental, cuáles son los requisitos para la inscripción de medicamentos de control y sustancias y materias primas para las preparaciones magistrales y preparaciones a nivel de laboratorio. ¿Cuál es el recurso humano profesional idóneo para manejar estos medicamentos? Ciertamente que en algunos departamentos eso está violando
el precepto tanto en las entidades gubernamentales de carecer de químico farmacéutico o algunas entidades como IPS que contratan a técnicos en servicio farmacéutico. ¿Cuáles son los requisitos de prescripción del medicamento de control especial para acceder a una resolución? ¿A qué se le denomina recetario oficial? ¿Cómo está contenido? ¿Cuánto es el tiempo de validez de estos recetarios? Y el informe mensual que se produce cada 10 días a nivel virtual. Tal cual como lo mencionó Yasmin, mi nombre es Rafael Enrique Campos Misa. Yo tengo maestría en formulación de productos químicos y derivados y tengo un magíster de administración de empresas. Soy el contratista profesional especializado del programa IBC de medicamentos tanto en el departamento como en el distrito de la ciudad de Cali. Dentro de los medicamentos de control especial o mal denominado monopolio del Estado, existen dos entidades. El Fondo Nacional de Estupefacientes, que opera a nivel nacional y que tiene unas competencias y unas reglamentaciones. Y los fondos rotatorios de estupefacientes a nivel distrital y departamental, que se crean para dotar y suplir las necesidades del cuerpo médico o de instituciones o IPS o farmacias o droguerías. Pero ¿cuál es el marco normativo de estos medicamentos de control especial? La resolución 1479 del 2006, el cual crea y reglamenta las funciones de los fondos rotatorios departamentales y distritales. La resolución 1478 del 2006, el cual ya se encuentra actualizándose bajo la resolución 315 del 2020, que enlista todos los medicamentos, aquellas sustancias y aquellas materias primas de control especial o monopolio del Estado. Dentro de la resolución 315 ya se incluye inclusive el cannabis y sus derivados o la hoja de coca y sus derivados exclusivamente. Ya se incluye una variedad de fentanilo que es muy controversial, que ahorita es una amenaza de muerte a nivel mundial. Y son drogas legales, pero por abuso se convierte en ilegales. Pero ¿cuál es la competencia? Existe un fondo rotatorio en Bogotá que está dirigido por MIDRE exclusivamente y se crea la dirección a nivel de cada departamento o de cada distrito a través de la 1479 del 2006. Para ello también se fundamentan las funciones específicas de los fondos rotatorios tanto del departamento como del distrito exclusivamente. Pero ¿cuáles son estas sustancias de medicamentos de control especial? Estas sustancias por lo regular son las que crean abuso y dependencia. Existen una cantidad de medicamentos, de sustancias y de materias primas. En los años 70 el éxtasis fue la nueva amenaza en droga. Actualmente la nueva amenaza de muerte se llama fentanilo, que se produce legalmente en los laboratorios y que por a veces, por abuso exclusivamente, significa muerte para la población. Y el cannabis, que es el boom, lo mismo que la hoja de coca, nuestro presidente, actual presidente, el doctor Petro, exclusivamente, enmarca una política de combatir exclusivamente de lucha contra las drogas y él está induciendo o está permitiendo la inclusión de estas dos clases de drogas psicotrópicas. Una que es estimulante y la otra que es psicotrópica. ¿Pero qué es una droga psicoactiva? Una droga psicoactiva es toda sustancia que introducida en el organismo puede modificar una o más funciones de este, a nivel de abuso o de dependencia. Y por droga de abuso, cualquier sustancia tomada a través por una vía de administración que altera el humor, el nivel de percepción y el funcionamiento cerebral. ¿Ya? Eso es por definición clásica de la OMS.
Pero estas sustancias psicoactivas tienen unos tipos de dependencia, la fisiológica y la psicológica, sobre todo la psicológica, ¿ya? Hay que tener en cuenta de que esta reglamentación evita que nuestros menores de edad, ¿sí?, tengan acceso exclusivamente y que nuestros adultos tengan un aspecto racional de medicamentos de control especial. ¿Cuándo existe una dependencia? Esa dependencia existe cuando se desplaza a otros comportamientos sociales, inclusive en la familia, o en el estudio, o en el trabajo y los amigos. Tiene la necesidad de seguir consumiendo droga y se expresa verbalmente o a través de otras conductas. O se hacen intentos continuos por abandonar las drogas sin tener resultados positivos. Y muchas veces tienen que ser recluidos en un centro de farmacodependencia. Pero ¿cuáles son los efectos de estas drogas? Estas drogas en realidad tienen una interacción sobre la salud, tanto legales como ilegales, y depende de las siguientes interacciones, ¿sí? La forma en que se consume, las características personales de personalidad, peso, edad, estado de salud y ánimo, y las circunstancias en las cuales se consume la droga, en forma de compañía, lugar, legalidad, y porque se siente mucho más protegido con estas drogas. Esta es la clasificación de drogas psicoactivas, que son medicamentos del Estado o mal llamadas o mal llamadas monopolio, pero en realidad son medicamentos de control estatal. Están los estimulantes, que hace parte de los cigarrillos, el bazuco, la cocaína, drogas de síntesis, los depresores, que están ubicados como alcohol, opiáceo, fentanilo, tramadol, alucinógeno. Está el cannabis, porque ya la forma medicinal se denomina cannabis, antiguamente se denominaba marihuana, ¿sí? Y en estos momentos los hongos, a través de la psilocibina y el LSD. Y los inhalantes, que son los pegantes, la acetona y los refrigerantes, hacen parte de este grupo, ¿sí? De distintos estratos socioeconómicos, exclusivamente. Pero ¿cómo se reconocen estos medicamentos? Estos medicamentos se reconocen por su potencial de causar abuso y dependencia. Son restringidos en su comercialización y por lo regular, antiguamente, se distinguían por una franja violeta. Esto ya se está inclusive modificando en algunos países, que llevan en su empaque como la inscripción de medicamento de control especial. Y estos medicamentos pueden ser usados inadecuadamente para fines diferentes a los terapéuticos que pueden llegarse a constituir para un riesgo de la salud. Y es el caso del fentanilo. El fentanilo es la droga que más se abusa a nivel de las IPS, ¿sí? De cuerpo médico y de cuerpo de enfermería, ¿ya? Y en los actuales momentos, el presidente Trump lanzó una alerta exclusivamente sobre la importación de la materia prima del fentanilo, exclusivamente, porque se estaban abordando en laboratorios clandestinos, tanto de México como de Canadá, y están ocasionando un problema de muerte en los Estados Unidos. Dentro de la sustancia de medicamentos en control especial, bajo el esquema de la resolución 0315 del 2020, se ingresa o se incorpora la hoja de coca y sus derivados exclusivamente, un metabolito del fentanilo nuevo, y el cannabis y sus derivados, que ahorita es un boom, ¿ya? También la planta del opio, como hace parte de este grupo. No solamente son medicamentos de monopolio del Estado con registros sanitarios, sino también materias primas, las cuales tienen que cumplir la normatividad existente de control especial. A través del tiempo se ha abusado de la benzodiazepina. En Colombia, realmente gran parte de la población tiene acceso a la benzodiazepina, la cual se emplea en el alivio contra la ansiedad,
reduce la tensión causada por el estrés, en la abstinencia alcohólica aguda, en el manejo de varios tipos de convulsiones epilépticas y ansiedades preoperatorias. Debe de reglamentarse este consumo bajo receta médica y recetario oficial. Muchas veces las droguerías, las farmacias, ¿sí?, independientes, flagelan exclusivamente el uso racional de estos medicamentos de control especial. Y con el fentanilo, las IPS, ¿ya?, y algunos centros especializados, ¿sí?, se ha generado todo un problema de salud pública. Es un analgésico potente utilizado en el tratamiento del dolor, 80 veces más potente que la morfina, ¿ya? Se estima como analgésico, ¿ya? Igualmente, pero tiene una predominación por abuso, por potencializador, por delincuencia, que la combinan con otras sustancias como el midazolam y están produciendo muerte. Tenemos que hacer un llamado de atención exclusivamente para que se reglamente mejor la importación de esta materia prima y además de eso, la dispensación y la prescripción de este medicamento. En las diferentes visitas, exclusivamente, partimos de una resolución, que es la 1478 del 2006, que enlistaban unos productos, pero que a través del tiempo se fueron quedando y aparecieron nuevas moléculas, nuevas materias primas y nuevos medicamentos de control especial, ¿sí? Por lo cual, el Estado colombiano actualizó la resolución 315 del 2020, la cual actualiza los listados de estupefacientes psicotrópicos, precursores y demás sustancias sometidas a fiscalización del Estado, y aquellas clasificadas como control especial o monopolio del Estado. Aquí es donde yo llamo la atención de algunas droguerías y farmacias que todavía siguen teniendo la inscripción bajo la resolución 1478, o algunos productores de cannabis y sus derivados psicotrópicos como el THC, los cuales se le exige imperiosamente la actualización de los listados, o aquellas personas que se dedican a combinar la hoja de coca, que ahorita se encuentra a través de un reglamento exclusivamente que pusieron en vigencia, en consulta pública, ¿sí?, el cual nuestro presidente considera que la hoja de coca puede servir para jalonar exclusivamente un problema de lucha contra las drogas. Pero ¿cómo se hace esta inscripción? Esta inscripción se hace de modo independiente en entidades, establecimientos farmacéuticos. No se permite establecimientos comerciales. O aquellas IPS o aquellas ambulancias intramurales exclusivamente que hacen una prescripción o un diagnóstico de los pacientes que lo requieran, ¿sí? ¿Cuál es la modalidad de inscripción? Es la importación, la exportación, la compra, la dispensación, la venta local, la distribución mayorista, nacional, fabricación, etcétera, etcétera. Todos que contengan y que se tramite una inscripción bajo una resolución del Fondo Nacional de Estupefacientes o su delegación en los fondos rotatorios departamentales o distritales. Pero dentro de las farmacias, droguerías, hay que llamar a la atención exclusivamente porque a veces se convierte en un negocio de abuso, ¿ya? Un negocio ilegal. Yo como funcionario del departamento y de Secretaría de Salud Distrital, sobre todo en los últimos años, nos dimos cuenta que a veces el droguista, que no es químico farmacéutico, ¿ya?, en una farmacia, en una droguería, ¿sí?, que era un técnico, a veces dispensaban algunos productos, algunos medicamentos, exclusivamente sin el lleno de los requisitos, ¿ya?, sobre todo cuando pertenecían a la periferia. Lo mismo que los medicamentos
institucionales. ¿Sí? ¿Cómo se logra esta inscripción? A través de los establecimientos minoristas farmacéuticos, más no comerciales. Una solicitud firmada por el representante legal o su apoderado debidamente facultado, el listado de medicamentos de control especial bajo toda una denominación de concentración de forma farmacéutica, exclusivamente de indicaciones, ¿sí? Y las entidades públicas presentadas tienen el deber de presentar un acto administrativo que se considera como una resolución, pero algunos departamentos y algunos distritos exoneran el pago de estampillas dentro de la inscripción. En la ciudad de Cali, el distrito no cobra exclusivamente, pero el departamento sí, a través de la estampilla. Y el distrito, en última, delegó las funciones en el fondo rotatorio departamental, ¿ya? Y la vigilancia y el control. Se produce una visita por parte de las direcciones, institutos o secretarías departamentales o distritales de una solicitud no mayor a 1 año, el cual tiene unas condiciones mínimas para el manejo después de haber aperturado o habilitado la IPS. Se apertura la droguería o la farmacia, sobre todo farmacia o depósito de droga, porque puede ser de ámbito nacional o de ámbito departamental o distrital. Y se anexa la fotocopia de la tarjeta profesional. Aquí yo quiero detenerme porque hay un esquema de denuncia exclusivamente tanto en los entes departamentales y distritales que no están contratando químicos farmacéuticos responsables de los medicamentos de control especial. Si no se delegan otras profesiones como administradores o como profesionales del área de la salud, de que realmente también son muy competentes, pero se está violando exclusivamente el ejercicio profesional del químico farmacéutico. O a veces se contratan regentes de farmacia sin las capacidades o técnicos en servicio farmacéutico. ¿Sí? La GPS, después de haber sido habilitado como un control de apoyo del servicio farmacéutico, también tiene que presentar una inscripción. ¿Ya? Las IPS públicas, las GPS, las RS o aquellas ambulancias extramurales que prestan el servicio. Todas tienen que tener o químico farmacéutico o tecnólogo de regente en farmacia, pero nunca técnico en servicio farmacéutico. Amparado en una exclusión de falta de recursos humanos, pero en ciudades capitales. Pero dentro de esta inscripción, exclusivamente de las ambulancias destinadas a la prestación de servicios, deben de reglamentarse este aspecto, porque hemos observado igualmente en inspección, vigilancia y control, exclusivamente, el abuso que se presenta, sobre todo en aquellos paramédicos, porque no son vigilados por un químico farmacéutico. ¿Cuál es el recurso humano idóneo? En farmacias, droguerías, independientes, minoristas, puede tener el cargo exclusivamente de responsable de medicamentos de control especial, el químico farmacéutico o el tecnólogo de regente en farmacia. Pero en las diferentes visitas de IBC del departamento se han encontrado técnicos en servicio farmacéutico. ¿Sí? Hemos observado que esto debe ser escalado por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes a un esquema de mayor responsabilidad como son las farmacias o los depósitos. Las droguerías no cuenten con la idoneidad porque muchas veces el director técnico ni siquiera es un químico farmacéutico o un regente de farmacia, es un expendedor de drogas. En los establecimientos farmacéuticos, distribuidores o importadores, la dirección técnica exclusivamente también debe estar sujeta exclusivamente a químicos farmacéuticos, tanto en la institución gubernamental del INVIMA como del ICA. Y en el ICA sí se tienen que preocupar porque a veces la vigilancia y control que se hace a los establecimientos de farmacias veterinarias es muy pobre.
la destrucción de las sustancias o medicamentos por vencimiento tiene que ser auditado por el ente gubernamental o el Fondo Nacional de Estupefacientes. Se debe delegar al profesional para que se destruyan estos medicamentos o estas sustancias o estas materias primas exclusivamente. ¿Sí? Como lo corresponde al anexo número 7 de la presente resolución. El anexo 6 y el anexo 7 están en la página del fondo exclusivamente y es en donde se enlistan las destrucciones o aquellos consumos y dispensación que se tiene con el anexo 12. Pero ¿cómo es la prescripción de estos medicamentos? Con la entrada de unos nuevos sustancias como el cannabis, se ha complicado muchas veces porque muchos de estos medicamentos no se encuentran a través de los listados de PBS y se tienen que cobrar a través de los listados de MIPRES, ¿ya? Algunas IPS por prescripción dispensan la gran mayoría a 30 días y hay otros que dispensan en 90 días. Por ejemplo, en el caso del fenobarbital, las dosis requeridas tienen una vigencia de 90 días, pero los demás medicamentos tienen una vigencia de 30 días. ¿Ya? Los fondos rotatorios de estupefacientes es una dependencia de custodia. ¿Ya? Tienen asignado un presupuesto que les otorga exclusivamente el Fondo Nacional de Estupefacientes. ¿Ya? Pero estas entidades dispensadoras ahora exigen exclusivamente una original y 2 copias. El Estado debe proporcionar estos recetarios, pero en algunos departamentos o algunos distritos, ni recetarios oficiales en físico ni virtuales. Entonces se deja exclusivamente el recetario privado, que muchas veces es rechazado por los dispensadores de estos productos o medicamentos, que son las secretarías o algunas entidades delegadas. O el lleno del código de la indicación terapéutica del prescriptor, de la firma, de la forma farmacéutica, de la dosis, ¿ya? Al cual tiene derecho el paciente. Este es el recetario que debe contener exclusivamente como mínimo los siguientes datos: codificación, nombre del prescriptor, dirección y teléfono, fecha de expedición de la prescripción, nombre del paciente, dirección, número del documento de identidad, si es el caso, denominación común internacional del medicamento, concentración y forma farmacéutica, cantidad total en números y en letras, y dosis diaria de la frecuencia de administración, vía de administración o tiempo de tratamiento. Y por último, la firma del prescriptor con su respectivo, pero muchas veces se están endosando en recetarios no oficiales. ¿Sí? La fórmula médica debe ser única para medicamentos de control especial y no deben prescribirse en otra clase de formulario. ¿Cómo estamos de tiempo, Yasmin? Cata. Vamos bien, Rafa. Sí, bueno. Sí. Hablemos de los informes mensuales, porque esto también ha creado un sinnúmero, porque muchos de los portales virtuales en los departamentos y en los distritos a veces se cae la señal o se cae la página durante varios días y hemos tenido contratiempo exclusivamente. Para la realización de esto debe haber un recuento, porque estos medicamentos son controlados por el profesional químico farmacéutico y en algunas dependencias independientes minoristas, como la farmacia o depósito de medicamentos, por el tecnólogo de regente en farmacia. Debe haber una realización y unos registros de consumo y de dispensación de estos medicamentos exclusivamente, los cuales deben ser guardados bajo custodia, bajo llave. ¿Sí? Pero todos los primeros 10 días
Dentro de las funciones del fondo rotatorio nos exigen un informe mensual. Ese informe mensual está dado exclusivamente por la plataforma adjudicada, ya sea por el departamento o por el distrito. Pero estos informes exclusivamente que se envían por correo electrónico deben ser vigilados, porque a veces la falta de personal idóneo no conlleva a la covalidación de estos datos, ni las visitas periódicas que debe de marcarse por el profesional, ¿sí? Y muchas veces los administradores no conocen ni la forma de denominación común y son directores. ¿Sí? Algunos profesionales como odontólogos, como médicos, como enfermeras, realmente tienen una idoneidad, pero ingeniero, mecánico, veterinario, ¿sí? Esto es algo que debe de corregirse. ¿Cuál es el profesional más idóneo de esto? El químico farmacéutico, ¿ya? Estos informes deben ser presentados en letra Arial, por obligatoriedad, en mayúscula fija, tamaño número 8, en una sola hoja de cálculo continua, totalizando por medicamento, de acuerdo al agrupamiento de denominación común internacional o nombre comercial y su respectiva unidad farmacéutica. No se debe eliminar, agregar o mover columnas del respectivo formato si no se tiene información a registrar. Dentro de algunas columnas o campos deberá siempre diligenciarse, ¿sí? Si no tiene en el mes algún movimiento, se coloca en cero, y si el campo de texto se debe colocar no aplica. Dentro de esto hay una problemática y es lo que yo vengo exclusivamente a exponer, como químico farmacéutico como este. ¿Sí? Hay un desconocimiento porque muchas veces el departamento a nivel político adopta políticas de control especial, pero este presupuesto es independiente. Este presupuesto que traslada el Fondo Nacional de Estupefacientes, que es una entidad, ¿ya? Independiente a la política, debe ser vigilado. Y algunos departamentos y algunos distritos no cuentan con el personal idóneo. Muchísimas gracias. Son las 7:30, 45 minutos. Gracias. Son las 7:29, Rafael. Bueno, 7:30. No te preocupes, creo que estamos bien de tiempo, suficiente para que los colegas que deseen formular sus preguntas o inquietudes pueden levantar la mano, por favor. Por acá no veo ninguna pregunta en el chat. Eh, entonces, pues pueden por favor levantar la mano. Catherine García, adelante, por favor, puedes abrir micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Doctor, Muy buenas noches. Gracias por la presentación. Quiero hacerte una consulta Sí. De una situación en un ámbito hospitalario. Correcto. En un ámbito hospitalario, la resolución de aprobación para manejo de medicamentos de control especial, pues es de la IPS, claramente. De la IPS, correcto. Del Bademecum interno. Exacto, sí, señor. En algunos casos, el servicio farmacéutico está tercerizado para un operador logístico. Perfecto. Y en la resolución se presenta este operador logístico. Sí, sin señor. Embargo, cuando hay un cambio de operador logístico, ¿cómo se puede hacer para garantizar que en esta transición, mientras que se aprueba el nuevo operador logístico, se mantenga ese suministro de medicamentos de control especial? Sí, pues a veces por un tema empresarial, prácticamente en muy corto tiempo entra un operador logístico y sale el otro. Sí, eso es un trastorno y es una excelente pregunta, ¿ya? A veces se violan los derechos propios de los pacientes, del cuidado de los pacientes, ¿ya? ¿Sí? Sí, señor. Y a veces se suspende la prescripción de estos medicamentos por cambio de contrato o porque en determinado momento se terceriza una EPS o una IPS
no recibe exclusivamente porque tiene un contrato que no pagan, ¿ya? Y eso se ha convertido en un dolor de cabeza para los usuarios, ¿sí? Las secretarías de salud, que son las que dispensan muchos de estos productos, sus delegados, Fondo Nacional, tienen que ser predominantes e influyentes dentro de esto. No se puede desconocer exclusivamente que el presupuesto de esto no pertenece exclusivamente a nivel político, pero sí a nivel independiente por el fondo. Pero a veces se desvían los recursos, ¿sí? Tanto de EPS y de IPS. Entonces, lo que yo sí llamo a la atención es que realmente el Fondo Nacional de Estupefacientes controle exclusivamente y vigile mucho más estos aspectos. Y la Superintendencia de Salud, porque a veces el paciente se aboca exclusivamente y se pierde la prescripción. Ok, doctor, entonces en caso de que uno necesite la aprobación como de esta transición, ¿podría acercarse a los fondos específicamente o a radicar ese tipo a de los fondos, para ¿ya? que le den como prioridad y evitar, o sea, no Correcto. correr el riesgo de Aun cuando esto es un problema de tipo político también, porque es que a veces yo veo que, por ejemplo, algunas EPS tienen un cambio durante los primeros 3 meses de 3/3, ¿sí? Sí. Y eso se sujeta exclusivamente a un problema también dentro del paciente, ¿ya? Ok, doctor, muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Catherine. Acá hay dos personas con la mano levantada. Alfredo, adelante. Luego sigue Carmen. Alfredo, por favor. Muy buenas noches para todos, cordial saludo, doctor Muy buenas noches, Campos. Alfredo. Yo tengo una pregunta en relación a la coordinación a nivel departamental de los fondos rotatorios. O distrital. Sí. El liderazgo o el coordinador de esta oficina a nivel distrital o departamental tiene que ser, puede ser un personal diferente a químico farmacéutico. ¿Qué dice la norma al respecto? Es mi duda. La norma es muy ambigua, ¿sí? Y crea muchos vacíos. Y ahí es donde se está presentando el hecho. La dirección puede estar en manos de un administrativo, porque esto por política se maneja, ¿ya? Y lo hemos visto tanto en el departamento del Valle del Cauca y de Cali, y en otros departamentos. Pero la competencia de auditoría debe recoger en un aspecto técnico. Es que una persona que no maneje la terminología de un ingeniero industrial, ¿cómo va a hacer una visita? Y si es un contratista que no tiene responsabilidad, que no asume responsabilidad de inventario, que no asume una responsabilidad de riesgo y que realmente no tiene una autoridad consagrada, no puede hacer decomiso y no puede hacer ningún aspecto de IBC, ¿ya? Y es lo que más se está presentando dentro del tipo de contratación, ¿ya? Perfecto. No, pero entonces a nivel departamental, me imagino que el fondo compra a nivel nacional. ¿Cómo el Fondo Nacional le vende a nivel El presupuesto en realidad no es del departamento, el presupuesto es del Fondo Nacional. Por lo menos se destinan muchos millones de pesos para la compra tanto de medicamentos y se tienen que guardar en custodia en un establecimiento que lo maneja directamente el departamento o el distrito. Pero a veces, vuelvo y le repito, a veces es controversial esta política porque a veces se desvían, no mandan a hacer los recetarios oficiales, no existen recetarios oficiales, las GPS tienen que seguir prescribiendo so pena que el usuario o el paciente se le rechace porque son formularios privados y muchas veces tiene que habilitarse. ¿Sí? Otra dificultad es el personal idóneo. No se están haciendo visitas de destrucciones, auditaje, no se están haciendo decomisos
y solamente se deja al criterio de buena fe, ¿ya? En algunos departamentos y en algunos distritos, ¿sí? El contenido de la 1478 y la 1479 que marca las funciones del Fondo Nacional a veces no se sigue, ¿sí? Yo soy partidario que haya contrataciones de profesionales de salud, pero lo que no soy partidario es que haya contrataciones exclusivamente de ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ¿ya? Porque técnicamente el profesional debe de definir las tabletas y las cápsulas por su denominación, más no pepas. ¿Te queda clara mi respuesta o...? Muchas A gracias, ver, doctor. Y eso es una denuncia que también tiene que brindarse el colegio. El ejercicio profesional de los químicos farmacéuticos se está violando. Y bueno, todos somos señores, colegio. así es. Bueno, en estos momentos como colegio, al principio nuestro presidente nacional, Federman Núñez, comentaba que se vienen adelantando unas reuniones con el director del Milton. Fondo Nacional de Estupefacientes, el doctor Milber Rojas, que es un colega químico farmacéutico con el cual se estaría tratando también estos temas. De anotar que lo que corresponde al tema de las direcciones técnicas, que inclusive hace poco un colega preguntaba cuántas horas debería estar el director técnico, que la norma en el Tiempo artículo completo. 46 dice que debe ser 8 horas diarias, Tiempo completo. pero que sin embargo las entidades que prestan el servicio nocturno deberían contar con la presencia permanente del director técnico. O sea, Correcto. ustedes esto lo encuentran en la 1476, ¿sí? Donde está todo lo que tiene que ver con el capítulo de recurso humano idóneo. En la 1476 se encuentran la calificación del personal, que debería ser químico farmacéutico, el director técnico, y acá pues ustedes revisan la norma y pueden encontrar también las modificaciones que ha tenido sobre este aspecto. Y obviamente van a depender según los niveles de complejidad, si son farmacias, droguería, depósitos y demás, la necesidad de que puede estar de apoyo el auxiliar de servicios farmacéuticos, pero no siendo la Dirección Técnica de Medicamentos de Control Especial Correcto. el nivel de riesgo en salud pública que tiene esta categoría de productos farmacéuticos. Correcto. Eso como para que lo tengamos presente. Entonces ahora sigue Carmen, luego Jonathan Taus. Carmen, adelante, por favor. Y Gracias, buenas ahorita, noches para todos. Muy adelante. buenas noches. Gracias. Básicamente son dos preguntas puntuales. La primera es, sabemos que el personal idóneo para prescribir Se te está medicamentos de escuchando control especial. entrecortado. Aló, ¿ahí me escuchan? Sí, señora, por favor. Sí, ya, ahora sí. La norma es muy clara y dice que los profesionales idóneos para la prescripción de medicamentos de control especial son médicos. Sin embargo, se observa que en las instituciones de salud, quien prescribe son las enfermeras o auxiliares de enfermería. Los Sí, médicos prestan el sello y el hacen sello. la fórmula de control de enfermería o auxiliares de enfermería. ¿Qué Correcto. pasa en estos dos casos? Uno, donde sabemos que los recetarios deben tener un consecutivo y no se puede perder Se ninguno. te cortó. ¿Qué pasa si se pierde uno? ¿Cuál es el actuar o qué se debe hacer en el momento en que se pierda un consecutivo? Que digamos fue porque se equivocaron y lo rompieron o porque le dieron las tres copias al paciente y no quedó una copia en la IPS o algo así.
Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, cuando está el formulario, pero anulan demasiados consecutivos, porque por lo mismo, porque como lo prescriben auxiliares, se equivocan mucho y anulan, por ejemplo, de 25 que viene el recetario, anulan unos 11. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué se debe actuar o qué acción tomar? Carmen. Carmen, ¿me escuchas? Sí, Carmen, señor. Sí, señor. Camilo, ¿me escuchan? Bien. Sí, Sí, señor. Rafael, te Sí, estamos señor, lo escuchando. escucho. Yo creo entender la pregunta, es que realmente el cuerpo de enfermería hay que elabora la prescripción y el médico presta el sello. Eso es un problema que se ha detectado, ¿sí? Y que tiene que ser prescrito exclusivamente el medicamento porque lleva la firma y el sello, ¿ya? Carmen, ¿esa era la pregunta? Es que se oía muy entrecortada. ¿Me escuchan? Sí, Rafael, te estamos escuchando. Esa es la pregunta, Yamin. O sea, ella preguntaba que qué se podía hacer con el tema eh, de los códigos, los consecutivos del formulario, que por tener esa práctica inadecuada se dañaban y entonces cómo se podrían hacer los consecutivos que se tenían ahí. Algo así, ¿cierto, Carmen? Es que sí, de verdad se le entrecortaba. Carmen, La pregunta, en bueno, concreto, para ponerla más corta, es, en- ¿ahí me escuchan o Sí, sí, sigue entrecortada? no, sí, está bien. Ok. Cuando anulan muchos consecutivos, ¿qué Sí, acción tomar? Por decir algo, son 25 fórmulas, pero de 25 anulan 11, 12. sí. Por mal ¿Qué se debe hacer o diligenciamiento qué acción se debe tomar? Ya es demasiado la anulación de consecutivos. en tutelar. Esto es un derecho de paciente. Señor, Esto es un derecho de paciente. Y en última se está perjudicando al paciente. ¿Sí? La superintendencia de salud debe tomar cartas sobre esto. Y el Fondo Nacional también. y en el caso que se pierda un consecutivo, Esta gente con esas lluvias, ¿qué? Sí, ahí sí, que pesar. Sí, que pesar, deberían Esto es hacer algo todo. que se le debemos de trasladar a Mildred. Porque es que reiterativamente se está presentando, Una carta. realmente se va hacia la EPS, se pone la queja, pero siguen ocurriendo. por lo general, en los casos en los que hay pérdidas de formularios o no pueden justificarlos debidamente las anulaciones y pérdidas de los consecutivos, toca reportar, Yo no tengo Reportar, reportar al fondo rotatorio claro. para que se tomen los correctivos del caso. ¿Sí? Pero ese en el caso de formularios oficiales, pero en el caso de formularios privados, ya Sí, ahí es complejo el asunto, pero bueno, por lo pronto tocaría escalar la inquietud. sí, Acá, antes de darle la palabra a Jonathan, Camilo. sí, no, sigue Jonathan y luego Camilo, pero quiero dar espacio acá al chat, que hay varias preguntas, ¿sí? Está Carlos
que preguntan, bueno, dice que no se cuenta con el personal idóneo, no porque no lo haya, sino porque no les interesa contratar químicos farmacéuticos, tal como sucede en las oficinas de control de medicamentos de la Secretaría de Salud del Meta. Perdón, ¿qué qué? Como sucede en la Secretaría de Salud del Meta, ¿sí? O Se está sea, escuchando entrecortado. entonces, estaba llamando para decirle que no, perdón, por favor, vamos a cerrar los micrófonos. Me vengo por acá a cerrar micrófonos un momentito, ¿sí? Para que no tengamos interrupciones inapropiadas. Entonces, pues este es un comentario que también como colegio tendremos en cuenta. Como les decía, para escalar, más adelante le solicito al doctor Federman Núñez que pues lo tenga presente. Por acá dice Adriana, en la resolución para manejo de medicamentos de control especial se debe incluir el proveedor para ajustes de dosis en la central de mezclas para estos medicamentos. Rafael. Rafael. Rafael, Llamen, puedes. llamen. Sí, sí, ¿Escuchas? sí. ¿Sí? El proveedor es exclusivamente de elección y por tercerización de la GPS, muchas veces. Ese formulario tiene que ser dispensado exclusivamente por un proveedor habilitado, ¿ya? ¿Sí? Porque recuerden de que los proveedores tienen que ser habilitados, ya sea por secretaría o dispensados por la misma secretaría o los terceros, ¿sí? Ok. Esto no es que lo vayan a obtener o las farmacias delegadas y que se encuentren con inscripción de medicamento de control especial, ¿ya? Pero por lo regular en la GPS siempre se destina una farmacia dispensadora, ¿ya? Hay que incluir el proveedor, ¿no? Sí, sí, Para hay el que ajuste de incluirlo. dosis en la central de mezcla. Y Sí, ese pero eso proveedor en debe estar preparación, habilitado. pero eso es preparación y materia Adecuación. prima, y materia prima, pero en algunos medicamentos la misma EPS delega hacia un contrato con una entidad o con una farmacia. Bueno, en el caso de centrales de mezclas que hacen adecuación de los medicamentos, es importante incluir el proveedor. Sí, Jonathan correcto. Taus, por favor, adelante, puedes abrir el micrófono, Jonathan. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias al doctor Rafael por la Hombre, charla, por la muchas gracias, explicación. muchas gracias. Temas bastante controversiales precisamente por lo ambigua de la norma. Yo Sí, soy el director técnico nacional de un operador logístico y tengo una correcto. dificultad inmensa Sí, porque operamos en muchos municipios de Cauca costero, Nariño costero, donde muy difícilmente vamos a encontrar profesionales químicos farmacéuticos y de hecho regentes de de farmacia. farmacia. De Entonces lo farmacia. están sustituyendo por técnico. Entonces ¿qué está? Mire toda la argumentación que he documentado, todo el argumento que he propuesto o que he enviado a las secretarías y son reacios. Me citan la norma y lo único que dicen es la norma o sea, desconocimiento total. A mí, Ok. la ley 9 del 79, artículo 446, Claro, me que da la consagra los derechos. posibilidad, exacto. De hecho, también la resolución 1403 me cita el decreto, 1403 y el correcto, 780. con los perfiles que están dispuestos en el 3616-2005, los perfiles técnicos que podrían ejercer. Soporté Sí. también con la categorización del Departamento Nacional
de planeación la categoría Correcto. como zonas rurales dispersas de esos municipios. Soporté cuál era la presencia de programas de tecnología en regencia de farmacia y con una base de datos del Ministerio de Educación, programas de educación superior, técnicos, tecnológicos y profesionales. Esos programas específicos de químicos farmacéuticos, tecnólogos en regencia de farmacia en esa región, y ni aún así me han Correcto. aprobado que las cartas de entrenamiento del personal, Del personal. hojas de vida de auxiliares de farmacia con más de 5 años de experiencia, y aún así no me han aceptado la dirección técnica excepcional que está en la norma también. Sí, Entonces, y que la debe ser verdad actualizada. que debe ser actualizada, correcto, debe ser actualizada. O sea, no he logrado y no es nada fácil. Toda la costa pacífica, costera, es complejo encontrar profesional idóneo. Y yo también me he pegado a la norma. O sea, 1403, 1478, incluso en el artículo 42 contempla esto y menciona el artículo 446 de la ley 9 de 1979. Entonces, realmente o hay un desconocimiento por el personal de hacer auditorías del recurso humano idóneo en estos casos, o es falta de colaboración, y entonces empieza uno a jugar qué pesa más, si la normatividad o la política farmacéutica nacional, que dentro de los pilares engloba el acceso y la cobertura a la población colombiana de esos tratamientos que en algunos casos son muy críticos. No sé qué podría decir usted al respecto. Y la otra Mira, pregunta, Jonathan, es sigue. acerca del transporte. El Uy, transporte por un distribuidor se debe sacar resolución para transportar claro, cuando los vehículos correcto. son del mismo operador logístico, o la resolución puede estar redactada que autorice compra, distribución, transporte, dispensación y almacenamiento. Bueno, sobre la primera pregunta, ya nuestro presidente nos comentó que va a tener una reunión con el director del Fondo Nacional de Estupefacientes. Le va a exponer toda esta inquietud. Eso hay que escalarlo hacia el fondo. ¿Ya? Segundo lugar, de las funciones del personal idóneo, yo sí estoy en desacuerdo que en entidades de alta complejidad, de mediana complejidad, como son hospitales, ¿sí? No haya químico farmacéutico, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque un técnico en servicio farmacéutico no tiene criterio para manejar estos productos, y mucho menos profesionales administrativos, ¿ya? Sí, la ambigüedad de la norma establece, pero también nos falta mucha inspección, vigilancia y control por parte del Estado para poder detectar todo esto. Sobre el transporte, ya hay una reglamentación del transporte, se prohíbe exclusivamente el transporte de estos productos sin el lleno de los requisitos, porque se ha detectado que el transporte también es un foco exclusivamente de abuso, ¿ya? Las ambulancias extramurales exclusivamente se le exigen inscripción y debe permanecer un químico farmacéutico o un regente de farmacia, ¿ya? La farmacia, pues la dirección técnica lo comparte un químico farmacéutico o un regente, pero en ningún momento un expendedor de droga. Un expendedor de droga no tiene una escolaridad de mayor de 9º grado y a veces logra sus inscripciones, a veces por triquiñuelas políticas, ¿ya? Y obtiene esa credencial. Para mí esa credencial se debe de acabar. Esto se debe reglamentar a nivel farmacéutico. Los establecimientos comerciales no pueden manejar medicamentos de control especial. ¿Sí? Y las universidades ya están expidiendo títulos de químico farmacéutico. Ya creo que el próximo año la Universidad Nacional, sede Palmira, acá en Cali, la Universidad de los Andes, está pidiendo cupo para poder instaurar su programa. Entonces ya
Ya van a haber químicos farmacéuticos suficientes en toda la región. Bueno, hay que resaltar que definitivamente la norma respalda como personal idóneo, el profesional idóneo al químico farmacéutico, en todo lo relacionado con las diferentes categorías de productos farmacéuticos, incluyendo los medicamentos de control especial, que también, pues, según las regiones, la misma norma dice que en caso de que se logre demostrar que es zona de difícil acceso, se que puede tiene aceptar componente, puede tenerse otros perfiles relacionados al farmacéutico para suplir ahí. Entonces, estamos recopilando acá toda la información que está en el chat para estas reuniones especiales que se van a tener. Por acá me regreso. Llamen una cosita. Está allá, está en todo. Por favor, cierren los micrófonos. Voy al chat, que hay varias preguntitas. Llamen una Señor. consideración. A veces a la Secretaría de Salud se le ha llegado personas de 22 años y estas personas deben de tener una experiencia de más de 5 años y a veces de 10 años. ¿Cómo es posible que una persona de 13 años ya tenga cuenta exclusivamente con esa experiencia? A veces, por lógica, deben ser rechazados, ¿ya? ¿Sí? Y a veces se descubre exclusivamente una falsedad dentro de la documentación. Bueno, acá preguntan, quisiera saber cuál es el papel y la función de los fondos rotatorios de estupefaciente y cuál es la finalidad de seguir enviando los informes de consumo de las diferentes IPS. Dos preguntas muy concretas. Bueno, primero, el 1479 marca la creación de los fondos rotatorios a nivel país, ya sea departamental o distrital, y crean las funciones de ellos, que son de custodia y almacenamiento y dispensación, ¿ya? ¿Sí? Yo los invito exclusivamente a que revisemos el 1479. Y los listados de medicamentos están basados en la regulación del 1478 del 2006, pero ya se encuentra una actualización exclusivamente, porque después de casi 14 años se dio la actualización en el 2020 y tenemos que asumir esas actualizaciones porque muchos de estos fármacos la IPS lo están prescribiendo, pero están sujetos a la inscripción del 1478. Tienen que actualizar y modificar esta resolución a la 0315 del 2020. Entonces, los fondos rotatorios ejercen el control administrativo a nivel territorial y custodia. Y la finalidad precisamente es para poder hacer un control y una trazabilidad de los consumos y manejos de los diferentes medicamentos. Correcto. Bueno, estamos invitándolos a conocer todo el tema del Congreso. Por acá hay una solicitud para generar derechos de petición, el cumplimiento de la norma de la contratación. Sí, eso lo podemos hacer. Por acá nuestro presidente nacional les escribe que por favor pueden escribir al correo presidencia@cnqfcolombia.org sus diferentes inquietudes para nosotros elevarlas al director del Fondo Nacional de Estupefaciente en la próxima reunión que ya se tiene concertada con el doctor Rojas. Entonces, eso, para que por favor escriban ahí sus diferentes inquietudes y el apoyo del colegio sería precisamente
en llevar todos los comentarios, las preguntas, las propuestas que ustedes tienen para que de alguna manera, si es necesario tramitar algún proyecto legislativo a nivel de dirección de medicamentos del Ministerio de Salud. Recuerden que el Fondo Nacional de Estupefacientes es una unidad de trabajo especializada del Ministerio de Salud y depende directamente de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. Entonces, se podría ir haciendo todo el proceso y esa sería pues la labor que podríamos ir realizando como colegio en lo que hemos denominado las estrategias de diplomacia farmacéutica, que es abrir esas puertas para recuperar nuestros derechos y que se respete y se reconozca la importancia de nuestra profesión. Entonces, le doy la palabra a Camilo Bastidas. Camilo, por favor, abre tu micrófono y cerramos con una pregunta de Pedro González luego del micrófono. Camilo, adelante, por favor. Buenas noches, doctor Rafael. Buenas noches, Sala. Mi pregunta, sí, doctor Rafael, usted nos comentaba que los fondos, según por resoluciones y normatividad, tienen unas funciones administrativas, como es pedir resoluciones, y unas funciones técnicas. Y técnicas de IBC, de vigilancia y control. Pero Correcto. También tenemos que ver que los fondos son establecimientos farmacéuticos. Y sí, muchos de los fondos no cumplen con las certificaciones higiénico-sanitarias, ni las buenas, por no decir, las buenas prácticas de almacenamiento. O sea, a veces son cuarticos. Algunos departamentos no tienen el lleno de requisitos. Por eso. Por carecer de profesionales idóneos. Por eso, si ellos tienen medicamentos almacenados, son establecimientos. Deben cumplir la normatividad. Son establecimientos farmacéuticos y deben cumplir el 1403. Sí, entonces sería bueno que ahora que está el colegio y tiene un acercamiento con el director del fondo, porque aquí hemos tenido unos directores del fondo que no tienen nada, o sea, son profesionales, algunos son profesionales de la salud, pero no tienen ni idea sobre toda esta normatividad de las buenas prácticas, certificaciones porque eso de lo recoge la política. Sí, pero tenemos ahora la fortaleza de tener un químico farmacéutico en ese cargo. Sería bueno que por lo menos se estableciera criterios que debe tener un director técnico. Por lo menos. A mí me parece, Camilo, de que tú has originado un problema técnico a nivel de algunos departamentos y algunos distritos. ¿Ya? Sí, y más que todo nuestro presidente, ya a principio de nuestra conferencia, esta conferencia queda exclusivamente a disposición de Yasmin para enviársela a todos los participantes, ¿sí? Y a las que manejan productos monopolio del Estado o control especial. Sí, por lo menos. De todos modos, a mí me parece de que tenemos que dar un gran reto, es dar una polémica de lo que está sucediendo en los territorios, ¿sí? Porque a veces se le demanda mucha exigencia a los establecimientos, pero los entes controladores o gubernamentales también tienen unos deberes y asumir esa responsabilidad. Sí, entonces, por lo menos el fondo, o sea, los fondos tienen que seguir por lo menos en su delegación un químico farmacéutico de director técnico para el manejo de esos medicamentos. Yo veo que el que maneja el medicamento es la enfermera, o el que maneja el medicamento ahora es un ingeniero industrial, por aquí un ingeniero químico, o sea, que no tiene la competencia de pronto dentro del perfil, ni la área, ni todo lo que ni la normatividad. Correcto. ¿Sí? Entonces, sería bueno que de pronto el colegio, en esas conversaciones y acercamientos que tiene con el director del Fondo Nacional, implementara por lo menos por normatividad, derechos de peticiones, cosas así, y apoyado por el senador que está ahí, que también... Pedro Flores. Aprovechar que también hay un senador que es químico farmacéutico, que se tome la medida, porque es que, ¿qué hacen los entes de control exigiendo que cumplan condiciones que ni ellos mismos las tienen? Un gran reto, Camilo, es escribirle a presidencia@cnqf Colombia y dar a conocer todas estas denuncias. ¿Sabes por qué? Porque de una u otra forma, a veces se demanda mucha exigencia a los establecimientos exclusivamente independientes y dependientes de las IPS, pero a veces el IBC
falla, ¿ya? O se llenan tanto de vacío las reglamentaciones que no se pueden asumir algunos comportamientos. Lo único que yo sí les digo es una cuestión. En estos momentos, yo como persona libre, autónoma, les puedo decir, porque ya yo soy funcionario, les puedo decir que en estos momentos debe haberse una revisión de la reglamentación y de las funciones de cada una de las partes. Indudablemente, el medicamento debe estar sujeto a establecimientos farmacéuticos, más no comerciales. Sí, El doctor. comercio degenera todo este esquema. Sí, y doctor. la otra cuestión es la responsabilidad que hay de IBC por parte de las entidades. Es que a veces cuando se confunden que este presupuesto se ingresa al departamento y se maneja irresponsablemente, esto es un presupuesto totalmente independiente. ¿Ya? Y también importante las competencias de los profesionales, porque es que no se puede, mire, la coyuntura está puesta que cada rato hay noticias que gente que no tiene competencias, no tiene los estudios, pone un chus, una farmacia y se muere una persona o la matan, porque es un asesinato. El problema grave de nuestro país es que las farmacias comunitarias, ¿sí?, ya no nos pertenecen a un esquema económico fuerte que es el privado. Y esto está generando una cantidad de problemas de salud pública. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es que seguir evocando que la farmacia comunitaria vuelva al sentido de responsabilidad de los químicos farmacéuticos. ¿Ya? Yo por eso es que estoy en contrario exclusivamente que se haya expedido ese esquema de expendedor de drogas. Para mí eso se debe de acabar. Eso no es más que una corrupción del Estado por el Estado. ¿Ya? Existen muchos químicos farmacéuticos y muchos regentes de farmacia para suplir esas necesidades. ¿Sí? Una persona de 9º año de bachillerato, ¿cómo va a estar manejando medicamentos? Donde ya la racionalización y la dispensación no solamente se hace en la entrega, sino la entrega de información. Entonces, también tenemos que comenzar a mirar esas reglamentaciones que datan de 1990, que es la expedición de credenciales. De todos modos, esto es muy importante que nosotros lo denunciemos, porque de parte y parte se están, o sea, asumiendo algunos comportamientos fuera de las competencias. Bueno, señores, yo les agradezco todo esto, esta Rafael, presentación queda dispuesta, discúlpame, Yasmin, y yo termino. Esta presentación queda a disposición de la doctora Yasmin Prieto para ser enviada a cada uno de las, ¿sí? Y les agradezco que escribamos al correo de presidencia @cnqf, ¿ya? Colombia.org. Y realmente denunciemos. También en el registro de asistencia pueden indicar sus observaciones, las cuales las consolidaremos. Sí, eso les iba a mencionar a los compañeros, la importancia que se comuniquen, que nos escriban y que nos apoyen. Realmente necesitamos también manos, colegas que se sumen al trabajo del colegio a nivel nacional. Hay mucho por colegio hacer. Somos todos. Hay mucho por hacer, pero somos pocos los que estamos trabajando y efectivamente el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia es la organización gremial de todos los químicos farmacéuticos, hagamos lo que hagamos. Yo trabajo fitoterapéuticos, puedo trabajar cosméticos, puedo trabajar en diferentes categorías, subsectores de nuestra hermosa profesión. Y igual el colegio es la organización que me representa tanto por ley como por lo que hace. Entonces es importante que nos unamos para precisamente, por ejemplo, lo que estamos hablando es prácticamente decirles a las entidades del Estado, señores, necesitamos que nos ayuden a hacer cumplir la norma que dice que el profesional idóneo debe ser un químico farmacéutico y aquellas en las que no se pueda, pues tengamos un tecnólogo, ¿sí?
Es simplemente arrancar por ahí y lo otro es mirar las estrategias para ejercer ese control de tal manera que las normas sí se cumplan. Acá en el chat hay preguntas bastante interesantes. Hay una donde dice que quiere saber si dentro de las funciones del fondo está diseñar e implementar estrategias y realizar capacitaciones a la IPS y a las secretarías departamentales y municipales. Sí, Está para sí, mitigar el claro, impacto que se claro. está viendo por el mal uso y abuso del medicamento de control especial como la ketamina y el fentanilo, entre otros. Nosotros Los lo fondos hacemos a la comunidad y rotatorios a los EIPs. deben hacer esas capacitaciones para O contribuir delegadas por la institución oficial, que son las exacto, secretarías. para contribuir problemas en salud pública relacionados con estos medicamentos que son de control especial porque precisamente tienen un alto grado de generar adicciones y problemas de Adicción otro y tipo, abuso. de acción y abuso. ¿Sí? Entonces acá pregunta Catherine, ¿cómo se piden las mesas técnicas? Bueno, en este caso nosotros como colegio lo hacemos como organización gremial. ¿Sí? Organización gremial respaldada por ley y que tenemos casi 90 años, 87 años de existencia en el país, trabajando en pro de la profesión y de los colegas farmacéuticos. Bueno, acá hay una denuncia sobre el tema de IBC en un territorio del país. Cata, todo el chat lo guardaste, guardar todo el chat. Sí. Acá Joaquín también comenta una experticia que tuvo. Dice, las fórmulas dispensadas de medicación de control especial deben ser archivadas por cuánto tiempo sin que se deban dar de baja. ¿Cuánto tiempo tienen que tener el backup de las fórmulas de control especial dispensadas? Rafael. Yamin, esa es una pregunta muy buena. Yo la voy a escalar porque realmente no tengo la respuesta en estos momentos. Ok, Y pero yo se por la buenas contesto prácticas mínimo porque es deben muy... ser 2 años. Por buenas prácticas, ¿no? Sí, Pero la y norma sino sí que hay me... vencimiento, sí, pero eso depende del vencimiento también del producto, del medicamento o de Bueno, la materia prima. acá comentan que se debe derogar la norma que ampara la expedición de las mal llamadas credenciales de expendedor. Pues se puede revisar. Precisamente para eso también los jueces farmacéuticos nos puede llevar a convocar una mesa de trabajo gremial alrededor de este tema y que ustedes nos propongan las herramientas y las estrategias para proponer alternativas en diferentes temas, como del manejo de los medicamentos de control especial. Cerramos con la pregunta de Pedro González. Pedro, por favor. Pedro Adelante. González. Pedro. Muy buenas Pedro. noches. Muy buenas noches. Pedro. Bueno, muchas gracias al colegio por este espacio tan interesante. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Rafa, un cordial saludo. De pronto, gracias por tu entrega. Creo que de pronto estás en un horario invertido, creo, pero bueno, de antemano por tu entrega. Quisiera hacerte una pregunta. Hablabas al inicio del boom de los derivados del cannabis. ¿Qué Correcto. impacto ha tenido la circular externa del 2023 con respecto al manejo de estas sustancias? Bueno, mira, ve. En estos momentos el cannabis se ha convertido en un boom. Desafortunadamente la fraudulencia y la falta de control dentro de la prescripción no ha permitido inclusive darle un buen manejo. Recuerda de que el cannabis apareció en los listados del 315, pero no aparece en los listados de prescripción del listado del PBS. Ahorita se está manejando una alternativa que es el MIPRE a través de las indicaciones, pero a través de IBC
también hemos observado que la gran cantidad de dispensaciones que se producen en el país son fraudulentas. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos son derivados de cannabis psicotrópico, o sea, con THC, ¿ya? Y tienen que ser regulados mejor por el cuerpo médico. Esa prescripción debe corresponder al cuerpo médico por excelencia, ¿ya? A través de las IPS o las GPS. Pero no se está prescribiendo porque hay un mercado negro imperante, ¿ya? La flor no se puede dispensar y no hay reglamentación para adultos. Ahí es reglamentación para cannabis medicinal, más no para adultos. Gracias. Hecho, Pedro. Bueno, Pedro, hay que tener presente que el gobierno nacional, considerando que las plantas tienen beneficios medicinales e inclusive industriales, como es el caso del cannabis, tiene una serie de proyectos de decreto para reglamentar el uso medicinal de la amapola, la hoja de coca y el cannabis. Inclusive salió el proyecto de decreto donde la sala especializada de ingredientes naturales y productos fitoterapéuticos del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, de la cual formamos parte, emitió sus comentarios sobre la reglamentación del uso medicinal de la flor. Eso para que lo tengan presente, la flor seca del cannabis como producto terminado con fines medicinales. Eso tenerlo claro. Lo otro, en la circular de 2023. Del 2023, no sé si te refieres a la circular externa sobre productos cosméticos, que hay una que nos atañe a nosotros con el tema de ingredientes derivados del cannabis, pues Sí. ahí se especifica con mucha claridad los requisitos que se deben cumplir para tener productos cosméticos con derivados del cannabis como componentes de estos productos farmacéuticos. No olvidemos que aunque tienen que ver con el tema de belleza, implica elementos de bienestar y salud a nivel mental, pues a todo el mundo se le sube la autoestima cuando se ve bonita, uno más. Yamin, pero solamente se aceptan los contenidos de CBD, más no de THC. Y lo que se está refiriendo Pedro es que muchos de estos productos contienen THC. Exactamente, entonces pues desafortunadamente recuerden que por la ley 1122 del 2007 se tiene una división de competencias donde el INVIMA hace las actividades de inspección, vigilancia y control a lo que tiene a las entidades fabricantes, ¿sí? A los productores, mientras que el tema de la comercialización, distribución y demás, las IBC, le corresponde a las secretarías de salud territoriales, o sea, departamentales y distritales. Y esto, pues, que se dé los fenómenos de fraudulencia, donde tiene notificación sanitaria de cosmético, pero cuando te lo están comercializando te dicen que son gotas sublinguales. Eso es una evidencia de que se requiere fortalecer los esquemas de IBC a nivel territorial y ahí sí tocaría hacer un gran trabajo desde las diferentes unidades regionales del colegio, y sobre todo le corresponde más que todo al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Salud, fortalecer esos esquemas de vigilancia y control. Entonces, pues señores, son las 8:20, hemos tenido un jueves farmacéutico lleno de inquietudes, comentarios, muy interesante, de grandes aportes. Les agradecemos muchísimo la compañía. Yo quiero mostrarles
este certificado que estamos emitiendo a nombre del colega Rafael Enrique Campo Misas por acompañarnos como conferencista Muchas hoy gracias, 13 Yasmin. de febrero. Reconocimiento a todo su aporte, que no solamente hoy con esta conferencia, Rafael fue presidente de nuestra Regional Valle, fue presidente de ACQF, o sea que de los años y años atrás viene este trasegar gremial desde su época de estudiante en el fortalecimiento de nuestra profesión y nuestra organización gremial. Y sobre No todo que llevo siendo... en el corazón el colegio. Así es. Entonces, pues, Federman, no sé si usted nos hace los honores en el día de hoy de cerrar el jueves farmacéutico. Bueno, Federman. pues de verdad, sí señora, muchas gracias. Realmente pues muy motivante esta reunión con muchas inquietudes. Por supuesto que vamos a canalizar, como bien lo comentaban, pues el colega que es director del Fondo Nacional de Estupefacientes es químico farmacéutico, luego nos entiende perfectamente sobre lo que estamos hablando y es la oportunidad primero pues para retomar este tema que el año pasado lo habíamos conversado, pero que quedamos pendiente con una reunión para este año que ya está concreta. Y pues bienvenidos son sus comentarios. Y lo segundo, la invitación que hace Yasmín también de crear un equipo de trabajo en torno a este tema, Así porque yo es. creo que escuchándolos a todos ustedes, sí se hace necesario y los invitamos a que consideremos la opción de tener una mesa una sala especializada sobre el tema que requiere, por supuesto, toda la atención y todo el trabajo por parte de los entes gubernamentales y es nuestra labor como Colegio de Químicos Farmacéuticos y como profesionales, pues, atender esta situación. Entonces, la primera, pues, escribirme sus inquietudes para conversarlas con el colega Milber en la próxima reunión que tenemos. Estamos aquí en la última semana de febrero. Y lo segundo, pues, la invitación a los que quieran sumarse a la construcción de una sala especializada para el tema. Yo lo que les digo es que tan pronto tengamos la reunión, pues les enviaremos la comunicación de los resultados de la charla con él a sus correos que están, si es posible, consignados en este chat. Entonces, de verdad que muchas gracias y también una felicitación muy especial a Rafa por Muchas ese gracias. compromiso y esa convicción de que trabajando en equipo y a través del colegio, pues podamos construir país, que creo que es algo muy importante. Entonces, Rafita, Muchas inmensamente gracias. agradecido en nombre del colegio, nuestro reconocimiento y abrazo por ese gran trabajo que desarrollas y sigues desarrollando, a pesar a veces de las vicisitudes de salud que Sí, de se te salud presentan. que a veces me ocasiona. Muchas gracias, Federman. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, señores, feliz noche a todos. Muchísimas gracias por la compañía. Recuerden, nos vemos el próximo jueves farmacéutico con un nuevo tema de interés para todos. Muchas gracias. Feliz y reparador descanso. Bendiciones. Feliz noche, hasta luego.